Ay, vale. Y bueno, y a partir de ahí nace otro fenómeno que son los relatos de viaje y en Francia me atrevo a hablar de una moda editorial o de un fenómeno, ¿vale? Es una hipótesis o, en fin, que me atrevo a decirlo. Y más concretamente me intereso a una especie de moda que es el relato de parisinas. Pues resulta que entre 1855 y 1925 son los dos que indico aquí. El primero fue de Marie Giovanni y el último, Le Voyage d'une Parisienne à Lhasa, de Alexandra David-Nen. Pues se publican una decena de relatos de viaje en Francia cuyo título o bien tiene parisina o francesa, como si indicase un valor intrínseco de calidad de una francesa o una parisina que viaja en un mundo pues más bien salvaje. Y, y bueno, entonces me he interesado en 5 relatos de viaje, concretamente, pues son las que van a Asia, porque de esos relatos, de esa decena de relatos de viaje, pues bien, hay a Brasil, España, Oceania, como hemos visto, Estados Unidos, pero bueno, aquí pues me centro en 5 relatos de viaje que como podéis ver siempre tienen esa coletilla. Récit d'une Parisienne, Voyage d'une Parisienne, aquí no se ve muy bien, pero une voyageuse française dans l'Himalaya et Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Pues, ¿qué me interesa aquí? Observar cómo esas viajeras dan cuenta del espacio que descubren. Y por espacio entiendo pues, la relación al otro, al paisaje también y como su posicionamiento. Así que os presento brevemente las viajeras, porque si no, claro, podríamos estar aquí horas hablando. Y son las 5. Las clasifico aquí para que tengáis una idea, la A3 por un lado y A2 por otro. Luego me explicaré mejor, pero vemos una clara diferencia de visión a nivel histórico. No tienen tanta diferencia en el tiempo de publicación, pero sí vemos un cambio de mentalidad muy grande entre esas 3 viajeras y ellas dos, Isabelle Massieu y Alexandra Davinel. Ahora me explicaré. Pues bien, la primera viajera, primera porque es el primer relato de viaje a nivel de tiempo que se publica, es Laure Durand-Fardel. A ver, se publica en ese relato de viaje en 1875. Es el primero, ¿vale? Pues bien, ella se casa por segunda vez a un médico. Tienen 2 hijos juntos y su hija se casa también con un médico que mandan en misión a China. Entonces realizan un viaje, tanto su marido como ella, para visitar a esa hija, y el marido aprovecha para realizar un estudio científico. Entonces es un viaje entre familiar y profesional y ella escribe cartas a sus hijos que ha dejado, a sus otros hijos que ha dejado en Francia y cuenta sus impresiones sobre el viaje, ¿vale? Están durante 8 meses. Y durante esa estancia, también un dato importante, ella realiza 2 viajes sola entre China y Japón, ¿vale? Bueno. Luego tenemos a Marie Dufalvy-Bourbon. Ella fue muy reconocida en su época, de hecho perteneció a la Sociedad Geográfica de París. Y bueno, ella está casada con un lingüista y etnólogo
y él lo mandan a Asia para una misión científica con dos objetivos: recolectar objetos de interés para los museos de Francia y, sobre todo, para la medición antropológica o antropométrica de los pueblos del Himalaya. Están en toda esa época de medir los cuerpos, las cabezas, que según las etnias querían tener un registro. Pues ella presenta un relato de viaje muy curioso porque está entre lo científico y el tono, digamos, que podríamos decir de género que se permite en las mujeres en esa época. Ellos realizan dos viajes y es de las primeras mujeres en tener contacto con los pueblos del Himalaya, una de las primeras mujeres europeas. Luego tenemos a Louise Bourbono. En su caso es muy distinto ya el viaje, porque viaja sola. Ella se queda viuda, estaba casada con un rico empresario y cuando muere y se queda viuda, tiene una cosa clara que es recorrer el mundo con mucha, o sea, con ganas de demostrar su resistencia y su capacidad como viajera. Entonces estamos también en otro tipo de relato de viaje. Ella, de hecho, no solo va hacia, tiene relatos de viaje sobre casi el mundo entero, ¿vale? Pero aquí me intereso en el de Asia. Y luego pasamos a Isabelle Mathieu, que presenta más o menos las mismas características que la primera, pues ella también se queda viuda, pero ella ya viajaba mucho con su marido, viajaban mucho y cuando muere el marido, decide conocer los países que con él no le dio tiempo a hacer. Así que también es una mujer que viaja enormemente y aquí, pues como podéis ver, para esta comunicación me he centrado en el que viene con la coletilla de la francesa. Y finalmente tenemos a Alexandra Davinel. Pues bueno, como ha dicho Rita, he hecho mi tesis sobre ella, así que lo mismo voy a ser muy breve. Ella de todas es la única que viaja por una razón profesional. En principio, en el siglo XIX, sabéis que las mujeres, a no ser que fuese autorizado por el marido, no tenían profesión. Pues bien, ella tenía su profesión reconocida de orientalista. Entonces va a Asia por completo para estudiar las teorías budistas y demás. Pero se obsesiona durante su viaje, pasa 14 años en Asia, comparado con las otras viajeras, que son unos cuantos meses, ella pasa 14 años, y una de sus obsesiones es entrar en la ciudad prohibida de Lhasa, en Tíbet. Lo consigue al cabo de 5 años y escribe dicha hazaña en Voyage d'une Parisienne à Lhasa, que publica en 1925 y se cierra un poco pues esa dinámica de viajes de parisinas o francesas en el extranjero. Pues bien, ya conociendo un poco el tipo de viajeras y el tipo de viaje, pues he observado que pasamos entre las tres primeras viajeras que os he mencionado a las dos últimas de la supremacia, es decir, de una actitud pues como de superioridad, de querer transmitirles, o sea, no es que no haya buena voluntad, sino que es la manera de escribir y de ver al otro
a las dos últimas viajeras, Isabelle Massieu y Alexandra Davinel, a una especie de entusiasmo y una mirada muy distinta en la descripción del otro y del espacio también. Tenemos entonces varios puntos en común entre Laure Durand, Marie-Duche Valvy y Louise Bourbono, y es la constante comparación. Sabemos que en literatura de viaje la comparación es un procedimiento clásico, pero que demuestra que el entendimiento de la alteridad del viajero pues, es limitada. Entonces, siempre hacen comparaciones con las costumbres europeas y francesas y nos damos cuenta, tal y como lo dice Sylvie Requemora, ¿no? En general con la literatura del viaje del siglo XVIII-XIX, y es que constantemente tenemos una axiología del espacio, siempre hay una interpretación. Y eso nos lleva a concluir, una conclusión no final, pero previa, de que el espacio al final es la representación del imaginario del que escribe y en general, ¿no? Cuando estudiamos varios relatos de viaje, pues podemos decir que es el reflejo del imaginario. Aquí en este caso del etnocentrismo francés, pero en general del imaginario del que visita. Luego, lo que sí vemos como sobre el otro, ¿no? La mirada que tienen hacia los demás, los puntos en común que sí tienen las 5 viajeras, es el interés por las condiciones de vida de las mujeres. Y estamos en un siglo en el que la emancipación pues todavía está naciendo casi y se interesan mucho por la libertad de las mujeres, por los distintos matrimonios. Sabéis que en el Himalaya existe la poliandria. Entonces ellas se interesan mucho y ven cómo funcionan y demás, cómo gestionan la maternidad, el trato que tienen las mujeres, pues todo eso se describe mucho. Y también nos damos cuenta de que siempre hacen descripciones muy concretas sobre la indumentaria y el aspecto en general de las personas, que unas la hacen de una manera más exótica y otras a lo mejor de una forma más objetiva, ¿no? Entre las 3 primeras y las 2 siguientes, pero se interesan todas en ese aspecto. Con las 3 primeras viajeras es constante el sentimiento de superioridad. Siempre están haciendo mención de la grandeza de la civilización francesa, sobre el canal de Suez. Tenemos páginas y páginas en los 3 relatos de viajes. Presentan siempre a los ingleses como grandes colonizadores, porque allí, pues bueno, las colonias inglesas son mucho más importantes que las francesas. Y bueno, muchísimos clichés paternalistas en los 3 primeros relatos de viaje que a veces incluso pueden chocar, pero bueno, entran dentro de la mentalidad de la época y al final hay que entenderla como tal, no como podríamos interpretarla hoy en día. Os doy un primer ejemplo. Voy a intentar traducirlo y es para que veáis un poco ese sentimiento de grandeza europea. La primera cita, que es de Marie Duszfalzwi, que creo como tiene un nombre polaco también es difícil. Dice, en este momento mi corazón salta de orgullo a la vista de esta obra del genio francés. Testigo que nunca se podrá borrar de nuestra inteligencia nacional, aprenderéis a los pueblos que vendrán lo que es el trabajo y la iniciativa
francesa. Bueno, más o menos que estoy traduciendo, como no sé si todo el mundo entiende el francés. Y bueno, y luego más adelante, cuando se encuentra con uno de los pueblos indígenas en la India, pues dice, es verdad que la dominación inglesa ha elevado a la sociedad parsis de entre los indígenas de la India. Están divididos en dos partes, los que han adoptado las ideas europeas y los que se han quedado en sus antiguas usanzas, como diciendo pues que los que han adoptado las ideas europeas funcionan mucho mejor. Luego, tengo... Ay, vale, lo he quitado para el tiempo. Pues bien, esas tres primeras viajeras también nos damos cuenta de que hay una búsqueda muy pronunciada del exotismo, es decir, querer buscar anécdotas, pues que aporten cosas muy diferentes, cosas que al final les va a gustar a los lectores y exageran muchas veces sobre esos aspectos. Entonces, pues siempre describen las costumbres autóctonas como salvajes, mm, describen mucho lo indígenas, son como los aspectos del otro que más le interesa. Y vemos muchas veces aspectos que hoy en día, y insisto en hoy en día, consideraríamos como propósitos racistas. Tengo un ejemplo de Luis Bourbono esta vez, que claro, podría poner muchísimos, pero para que veáis que son todas las autoras, pues esta vez tengo uno de Luis Bourbono y traduzco más o menos in situ. Cuando queremos hablarles a los indígenas, no se trata aquí de hacerle frases largas ni buscar figuras retóricas. Perderíamos nuestro tiempo y seguramente no nos entenderían. Hay que ir, al grano y usar cuantas menos palabras posibles. C'est le cas de dire il faut parler net, pues aquí podríamos decir, es el caso de decir hay que hablar indio. Tú decir, yo no decir. Tú hablar, tú no ir aquí, él malo. Esto no está, no bueno. Tú quitar esto, yo no querer. Pues bueno, así muchos ejemplos, he puesto otro también en el que comparan muchísimo a los autóctonos a animales. Aquí en este ejemplo, para no demorarme mucho, compara unos niños a unos cerditos. Dice que pues bueno, son muy graciosos, que están por ahí por el barro, que se revuelcan ahí, que les recuerda a los cerditos que hay en Francia. Tenemos el procedimiento de comparación, pero bueno, que podría parecer muy peyorativa. Y además el final, cuando dice que parecen muy bonitos, le daría ganas de comprar uno de esos niños, pero cuando crecería ya no sería tan bueno. Entonces, pues no interesa. Aquí, este ejemplo refleja, es también una metáfora animal en la que compara un autóctono, un conductor, y vemos esa búsqueda del exotismo. Eh, bueno, la intento traducir rápidamente. Ahora que llueve, subimos en un jinrikicha, que son los carritos estos que van empujando en Asia. Nuestros conductores son verdaderos salvajes. Solo están vestidos con abrigos de caña, con abrigos de caña atados al cuello con una cuerda. Bueno, y entonces al final dice, es curioso ver en el asiento de su coche ocupado por este tipo de animales.
pero bueno, como veis antes, la descripción de cómo va vestido, esa imagen exótica, es lo que se repite constantemente en esos tres relatos de viaje. Insisto en la contextualización, me parecía importante porque cuando lo voy diciendo parece horrible, parecen horribles esos tres relatos de viaje, pero tal y como lo explican, sobre todo en este libro de Pascal Blanchard y Sandrine Lemaire, explican muy bien que Fanny, así era. perdona. Sí, No sé si has visto mi mensaje por el chat, que te no, quedan 3 minutos, ¿vale? vale, voy concluyendo. Pues bien, simplemente repito que ese libro nos explica bien que la enseñanza que se recibía en la burguesía era así. O sea, que es una mentalidad que no podemos ahora culpar y no quisiera yo dar tampoco esa imagen en esta comunicación. Simplemente pues ver esa realidad. Pues bien, poco a poco vemos, y sobre todo a través de los otros dos relatos de viaje, que tenemos otra visión, ¿vale? Mucho más neutra. Paso evidentemente sobre los ejemplos esta vez. em, y vemos que su relación al espacio cambia bastante, lo que os decía antes. Se añaden las fotografías, ellas elaboran mapas, entonces la relación al espacio es mucho más concreta, mucho más profesional y sobre todo, y por eso lo llamo el paso al encandilamiento, y es que vemos que hay una admiración profunda hacia los países naturales. Existía en cierto modo en los otros relatos de viaje, pero no se interesaban tanto cuando ellas mucho. Y de hecho podríamos hablar hasta de una divinización del paisaje. Samuel Tevaux, que es un investigador que estudia mucho el tema del paisaje en los relatos de viaje, habla de ceremonia religiosa del paisaje en el caso de los viajeros a Asia. Y ellas entran dentro de ese tipo de relatos de viaje. Pues bien, ya llego a las conclusiones y es que aunque sean muy distintos a nivel de relación con el espacio, sí vemos que para las cinco el escribir, o sea, los relatos de viaje demuestran una especie de deseo de afirmación. Sí me gustaría decir que ayer vosotras en el tipo de relatos de viaje que presentabais, hablabais de que no había heroización, ¿no?, de la mujer. En este caso sí está. Valoran muchísimo sus hazañas, cuando hacen una travesía solas lo ponen de manifiesto, hablan de lo difícil que es el viaje, de la resistencia que tienen. Así que en el caso de ellas es distinto y es interesante para todas reflexionar, pues como se pone aquí, sobre el otro, sobre las otras mujeres, sobre su condición, le permite reflexionar sobre su propia condición como mujer y vemos que al final es una búsqueda interior y como ya se dijo ayer, atravesar el espacio al final es permitir a la viajera conocerse mejor y encontrar su lugar en el mundo. Así que bueno, a qué conclusiones me llevan el estudio de esos cinco relatos de viaje? Pues que hay una evolución de mentalidad en la sociedad francesa entre 1880 y 1930, eh, que el relato de viaje se presenta como el reflejo del imaginario de una nación sobre otra, como decía antes, que Asia para los franceses pasa de ser una tierra de salvajes a una tierra espiritual. Esa parte no la he podido desarrollar tanto, lo haré mejor por escrito. Y que, pues bueno, lo que vamos repitiendo un poco todos, que para las mujeres el relato de viaje es una manera de autoescribirse y yo diría también que es una forma encubierta, un modo de expresión personal privilegiado
al que no podían acudir en su época. Y ya está. Aquí una pequeña bibliografía y el corpus de relatos de viajes que he usado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchas ahora? Sí. Sí. Muchísimas gracias, Fanny. He sentido mucho tener que decirte que se acababa el tiempo, pero no pasa. Ay, justo no te escuchamos ahora, Rita. ¿Me escucháis ahora? Que estamos trabajando tanto que me quedo sin pila en el micrófono, disculpad. Bueno, Fanny, decía que hemos sentido mucho tener que cortarte, pero ayer nos pasó lo mismo, que se nos fue el tiempo, pero me ha parecido muy interesante porque al traernos esta comparación entre autoras diferentes, pues podemos ver la evolución de la sociedad europea, al fin y al cabo, porque parece que muchas veces cuando hablamos de escritura de mujeres, tiene que ser una mentalidad única y homogénea, ¿no? Y tenemos incluso miedo a decir algún defecto que puedan tener y que simplemente es el espejo del momento, ¿no? Y que cuando queremos ver la evolución de la sociedad vamos a mirar los relatos de los hombres. No, ellas también nos cuentan la historia de la humanidad, así que muy interesante esta propuesta, ¿vale? Seguro que después va a haber muchas preguntas. Vamos a continuar y así al final hacemos una reflexión conjunta. Voy a presentar ahora la siguiente ponencia que viene a cargo de Ahmed Valgazel, que es profesor titular en la Universidad Hassan I de Setat, Marruecos. Es profesor también colaborador de la Universidad Hassan II de Mohamedia. Tiene varias publicaciones académicas en revistas como Espacios, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, Anaquel de Estudios Árabes, Transmodernity, y es autor también de varias comunicaciones sobre el mundo árabe, ibérico e iberoamericano. Y hoy nos va a presentar Fronteras sin Fronteras, Feminidad, Patria y Memoria en Historias de Otros, de María Victoria García. Te doy la palabra. Se me escucha muy bien, ¿no? Un poquito Porque entrecortado como veo la la tecnología, conexión. sí, ¿está bien ahora? ¿Se escucha? Sí, sí, ahora mejor. Vale, muy bien, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Rita, por primero la amable invitación, por la gestión, entonces, y por todo el esfuerzo que se está desplegando para hacer posible ese encuentro hoy entre lo virtual y lo presencial, un poquito como lo vinimos haciendo desde la pandemia para acá, ¿no? Entonces, un saludo también, un gran reconocimiento a la invitación de la profesora Khadija Kerzazi por la amable, entonces, invitación que nos extendió y que parece muy interesante tanto la perspectiva, la temática como el trabajo que se está haciendo, ¿no? Entonces, y de hecho, asistiendo solamente a las sesiones de mañana, entonces me puedo decir que saqué más conclusiones, ¿no? Entonces, empiezo mi comunicación donde ha terminado las últimas conclusiones de Fanny, ¿no? Entonces, hablando de que muchas veces las fronteras físicas, ¿no? Las fronteras reales entre países y entre culturas, entonces empiezan en lo imaginario, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante esa conclusión porque, de hecho, entonces podría ser una de las primeras consideraciones iniciales que engloban mi propia comunicación, ¿no? Es de hecho
lo podríamos considerar como de alguna manera como un enfoque teórico, ¿no? Entonces, que engloba todo el trabajo, ¿no? El hecho de que las fronteras hoy, como lo bien dice el título del seminario, ¿no? Son horizontes escritos, ¿no? En el sentido de que, entonces, corresponden más bien a las narraciones colectivas, ¿no? Entonces, yo añadiría solamente, además de esa constatación, que se trata también de una realidad post-intersticial, por las razones que añadiría o que comentaría brevemente, ¿no? Entonces, y la consideración que me parece muy, muy importante de subrayar desde el principio, entonces, es que la frontera antes de nacer en lo físico es primero una idea, una imagen que podría ser, como lo bien ha presentado Fanny, del caso de una autora determinada, pero también de una u otra manera, entonces podría ser también de un marco colectivo, ¿no? De hecho, lo imaginario, entonces, no por ser de característica o de naturaleza un poco ficticia, no influye en lo físico de las sociedades y las culturas. De hecho, lo imagino domina, marca y altera la frontera física incluso, ¿no? Y me atrevería a decir que es la auténtica y la verdadera frontera que separa a las culturas y a las identidades, ¿no? Entonces, pasando de ese marco un poco de esa consideración general, ¿no? Entonces, relacionada con la frontera física y la frontera imaginaria, entonces podríamos pasar también hablando de la identidad genérica, ¿no? Entonces, que pasa o que tiene algo similar, ¿no? Entonces, de hecho que la frontera entre los géneros, antes de traducirse en roles sociales, en papeles dentro de la familia y la sociedad y la cultura, entonces primero nace de una idea, ¿no? Y la feminidad es la suma, entonces, de muchos relatos y muchas narraciones hechas desde una perspectiva patriarcal, evidentemente. De modo que, parafraseando a aquella célebre frase de Simone Beauvoir, entonces podríamos decir que no se nace mujer, sino que se la narra, ¿no? En el sentido de que son las narraciones, los relatos, las imágenes y el mundo, todo el mundo imaginario, el que entonces le asigna ese carácter esos papeles a la feminidad, ¿no? Entonces, de hecho, entonces ya podremos hablar largo y tendido, ¿no? Entonces, sobre la relación entre esos dos mundos, entre el mundo imaginario y el mundo físico, y viviendo en una realidad marcada por el metaverso, marcada por mucha realidad virtual, ¿no? Entonces, la situación parece muy complicada y de hecho, entonces, podríamos situarse entonces, en un marco fuera de lo que se entiende clásicamente con la frontera, ¿no? Entonces, sí hablaríamos perfectamente de un mundo post-intersticial, un mundo post-frontera, ¿no? Me atrevería a decir que la naturaleza de la presente comunicación, ¿no? Entonces, es de hecho, y las circunstancias en que se desarrolla es de hecho un ejemplo claro de lo que se puede entender con el mundo post-intersticial, ¿no? Y presento brevemente algunas de las características esta comunicación y las circunstancias en que se desarrollan, ¿no? Eh, Hablando marroquí, entonces un hombre marroquí con todo lo que significan esas dos palabras, ¿no? Un hombre y un marroquí, que no pudiendo estar con vosotros de manera presencial por temas de visado y trámites de visado, ¿no? Entonces habla de una autora, ¿no? Que es en este caso María Victoria García, de nacionalidad mexicana, pero entonces de origen español, ¿no? Y incluso añadiendo el detalle de que nació en Marruecos, ¿no? Y que esta autora, queriendo deshacerse de las fronteras físicas de la identidad y la memoria que marcan la experiencia exiliar de la familia, ¿no? Decidió entonces reconstruir su historia personal
y terminó siendo, esta historia terminando siendo un relato a caballo entre la ficción, la historiografía, la frontera, la identidad, el género y todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, si me permitís, citaría una breve cita de la autora de la novela esa, el relato, ¿no? de ficción, historias de otros, que un poco explica esa noción de lo intersticial y de lo post-intersticial como, digamos, la escritura, entonces se sitúa en ese viaje y vaivén entre lo físico y lo imaginario, ¿no? Cito las palabras de María Victoria: mi intención es escribir de historia y de ficción y sus ambiguas relaciones. Más, la historia que deseo escribir es casi ficción. Como me siento totalmente incapaz de historiar, creo que novelar compensaría a través de la ficción la insatisfacción que me produce no poder expresar en la historia mi verdadero pasado. Entonces, o sea que igual que lo que nos marca el contexto, nos marca en la actualidad, no marca el contexto de la reflexión presente, entonces todo el trabajo intelectual de esta autora lleva explorando esas fronteras ambiguas entre lo vivido, lo real, la memoria, el pasado, entre lo familiar, lo personal, etc., ¿no? Entonces, dos conclusiones entonces se desprenden de esa compleja realidad. ¿Cuáles son? Pues primero, que como ya lo he subrayado antes, entonces vivimos en la era de la condición post-intersticial y por lo tanto en esa condición post-intersticial las fronteras no dependen tanto de su dimensión física como de la imaginaria, ¿no? Entonces la frontera es en realidad, como dice el título de mi comunicación, la frontera es de hecho, usando un oxímoron, es de hecho un sin fronteras, ¿no? Entonces, y por lo tanto, eh, por ese carácter un poco ambiguo, borroso, entonces la frontera, lo que es la post-frontera es de hecho una condición muy vulnerable, ¿no? Entonces, y de constante modificación, ¿no? Creo que la autora y la obra objeto de la presente comunicación es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, y a modo de presentación, ¿no? Entonces, María Victoria es una mexicana, ¿no? Entonces, de origen español, ¿no? Entonces, su familia vivió la experiencia del exilio, ¿no? De España al norte de Marruecos y muchas de sus trabajos entonces tratan de reconstruir precisamente esos episodios del exilio, de la inmigración familiar del norte de España al norte de Marruecos y del norte de Marruecos a México para afincarse definitivamente, ¿no? Entonces, de modo que su propia condición personal es de alguna manera un reflejo entonces de esa condición post-interstencial, ¿no? Entonces, o sea que es una vida marcada por el viaje, por la guerra, por el exilio, por el sufrimiento y también por la escritura, ¿no? Entonces, y también esta condición se manifiesta en el modelo escritural que presenta María Victoria. Entre paréntesis, entonces María Victoria es autora de una trilogía, ¿no? Que explora precisamente esos momentos cruciales de la vida familiar y reconstruye episodios importantes de la historia del exilio, ¿no? Entonces, tanto familiar como de aquellos españoles que decidieron vivir en el norte de Marruecos, ¿no? Entonces, y tiene tres trabajos, ¿no? Entonces, el primero que se publicó en 1997 se titula Viaje y Viraje, ¿no? Un juego gráfico, viraje a la memoria. La segunda que se publicó en 2001, objeto de la presente comunicación, se titula Historia de otros, y la última, ¿no? Entonces, Dijo el camaleón en 2016, ¿no? Entonces, en todo ese modelo escritural en esa trilogía, entonces se aprecia profundamente la negociación
la noción de la pertenencia y la identidad, entonces desde el movimiento, el desplazamiento y la narratividad. O sea que asistimos a una especie de ejemplificación, de manifestación de lo que realmente podrían ser las fronteras abiertas o las fronteras sin fronteras, ¿no? Entonces, si me permite el distinguido público, entonces manifestaría brevemente entonces, esa realidad de fronteras sin fronteras en varios aspectos de la obra Historias de Otro, empezando por el más evidente, es el aspecto formal de la obra, ¿no? Entonces la forma de narrar de historias de otros es de hecho un relato de lo post intersticial, de lo post fronterizo, ¿no? Y ese aspecto lo podemos palpar, ¿no? Entonces, en dimensiones varias, ¿no? Entonces, sin querer extenderme mucho en esos detalles, mencionaría 2 o 3 aspectos que a mi juicio esclarecían un poquito la condición moviente, la noción del movimiento a partir de la escritura misma, ¿no? Empezando por primero la naturaleza genérica, ¿no? Entonces, borrosa, ¿no? De ese relato, ¿no? Que como he dicho antes, entonces está a caballo entre la ficción autobiográfica y la documentación historiográfica. Y la propia autora lo reconoce en la cita anterior, que es muy difícil, hablando de la memoria, entonces desprenderse de esas 2 naturalezas genéricas, ¿no? Y leyendo la obra uno se da cuenta de que está haciendo una especie de viaje entre la ficción autobiográfica con todas sus características, ¿no? Entonces, y lo que es la documentación historiográfica. De hecho, Agner, la obra... Sí, quedan 5 minutos. vale. Sí, entonces pasando por alto ese aspecto formal, ¿no? Entonces, en el aspecto diegético, ¿no? Entonces, utilizando una terminología narratológica, entonces el aspecto diegético del relato es también un elemento muy fundamental donde se manifiesta lo postintersticial. Entonces, lo podemos rastrear a partir de 3 o 4 elementos fundamentales que son los ejes vertebradores de la narración de historias de otros, ¿no? Primero, su modo y su representación de la identidad femenina, ¿no? Entonces, donde la autora presenta a la feminidad como un campo de desplazamiento discursivo, ¿no? Entonces, y aquí me apoyaré en las palabras de Fanny hablando de que un poco la feminidad o la identidad femenina, sobre todo aquí en el mundo oriental, entonces fue marcada o construida, ¿no? Entonces, según los moldes del discurso orientalista, ¿no? Y la escritura de la autora mexicana o hispano-mexicana o hispano-marroquí mexicana, ¿no? Entonces se asiste a una especie de repensar la feminidad desde moldes un poco diferentes, ¿no? Moldes relacionados con el cuerpo y sus funciones, el cuerpo y sus avatares, ¿no? Entonces me permitiría simplemente citar una breve cita para ejemplificar un poco cómo la autora un poco se deshace de las trabas del discurso orientalista para presentar la imagen de una mujer marroquí un poco fiel a la realidad, hablando de la mujer, en este caso rifeña, ¿no? Entonces yo cito, la mujer rifeña es muy libre para ser musulmana, no se vale jamás, sale de casa, no se vela jamás, sale de casa con frecuencia y se arregla tampoco como el hombre. O sea que ya tenemos aquí como una especie de deconstrucción del mito famoso de la mujer oriental egal mujer velada, ¿no? Entonces la mujer rifeña en este caso es una mujer que se presenta sin el velo y es casi igual al hombre, ¿no? Entonces me hubiera gustado también extenderme, entonces, hablando de la cuestión de otro de los grandes mitos del discurso orientalista, es el mito del harem, y presentar cómo en la escritura de la autora, entonces, un poco se sale del molde de que la mujer marroquí, norteña, rifeña especialmente, es una mujer que está encarcelada en un sistema sociocultural religioso que es el harem, ¿no? Entonces, el segundo elemento que me parece también muy importante, que es el de restituir la voz
femenina subalternizada, hablando de la narración de la memoria, especialmente la memoria colonial y el exilio, ¿no? Entonces ya se ha dicho mucho en la sesión anterior que el patriarcado tiene muchas formas y una de estas formas es precisamente apropiarse de todas las formas de enunciación y marginalizar, ¿no? Un poco la enunciación femenina hablando de la memoria. Pues aquí en este relato tenemos un testimonio personal de la autora desde la perspectiva femenina, hablando, reconstruyendo aspectos importantes de la vida colonial y la vida marroquí y del pasado y de la memoria de los pueblos hispano-marroquíes en este caso. Y sobre todo destaco ese aspecto haciéndolo desde la perspectiva de la mujer. Y ahí podemos entonces hablar largo y tendido de las diferencias, ¿no? Entonces, en la forma de representación de la memoria y de todo ese aspecto, ¿no? Entonces, el segundo elemento que figura en el título de la comunicación, el de la patria, para un poco completar el panorama, o sea, que no se trata exclusivamente de una escritura borrosa, intergénica, post-intersticial en lo femenino, sino también en la propia noción de patria, un elemento muy fundamental en la reflexión sobre la identidad, ¿no? Y aquí destacaría que el trabajo de la autora va en ese sentido de desdibujar, de desmantelar las importantes, digamos, herramientas clásicas, canónicas, con que se define la noción de la patria. Entonces me refiero, por ejemplo, a la pertenencia anclada a un territorio geográfico, o sea, a la dominación y un poco a la hegemonía de la noción geográfica en la definición de lo patriótico. También podríamos hablar otro aspecto canónico, la frontera, entonces regida por lo físico, ¿no? O sea que lo patriótico siempre enfatiza ese aspecto físico, ¿no? De la cultura, etc. Entonces hay varios elementos. Pues todos esos elementos en la escritura de María Victoria, entonces reciben un trabajo de deconstrucción, un trabajo de descomposición, entonces desplazando la noción de la patria, de la pertenencia, hacia entonces aspectos que son muy a lo intersticial, postintersticial, movientes, borrosos, etcétera, ¿no? Entonces, hablaría de dos o tres elementos nuevos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo dialogístico, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué se entiende por dialogístico hablando de la patria? Pues es eso, es la pertenencia como una deambulación entre países y culturas. Es el espíritu mismo de esa obra de Historias de Otros, ¿no? Entonces, es desplazarse entre los tres países y los tres continentes que han marcado su familia y su vida personal y familiar, y me imagino que de todas las familias que han optado por el exilio marroquí, ¿no? Y ahí se puede ver como que la verdadera nación, la verdadera patria de esas personas es precisamente ese viaje, ese movimiento, ¿no? Entonces, sí, paso muy alto la cita porque manifiesta claramente ese vagamundo, ¿no? Entonces, la autora utiliza ese término y es muy significativo en eso. El segundo elemento que compone lo patriótico en el sentido post-intersticial es lo ambivalente, lo utilizo en el sentido de que da al término, ¿no? Entonces, y esa relación un poco ambigua, antagónica entre dominado y dominante, ¿no? Entonces, y en este caso, entre la autora y la percepción canónica de la pertenencia, ¿no? Entonces, como que se sitúa en las fronteras entre aceptar y rechazar esa dimensión, ¿no? Entonces, ¿Queda un minuto? sí, último minuto es para hablar un poquito de la memoria. Y la memoria en la obra de esa autora es un poco, aboga por la cuestión de la resiliencia, ¿no? Entonces la memoria se construye a partir de la resiliencia en el vacío que supone la condición exilar. Entonces muchos de los especialistas, ¿no? Entonces de la literatura del exilio, entonces ahondan ese aspecto como que el desarraigo, la no pertenencia generalmente suele ser un elemento conflictivo a nivel personal y se refleja en lo escritural. En el caso de la autora, es todo lo contrario, es ese vacío, entonces, que deja la no pertenencia a ningún lado, es el elemento fuerte, es
su verdadero aporte a la literatura y de hecho, entonces explora profundamente ese aspecto, ¿no? Entonces, llegando ya al final de esa comunicación, entonces, resumiendo lo que intenta decir, entonces que la destrucción de las fronteras discursivas del género, que la destrucción de construcción de las formulaciones canónicas de la pertenencia y la escritura reconstructiva de la memoria podrían ser, de hecho, los pilares para una enunciación intersticial de la condición migratoria, ¿no? Entonces, la escritura de María Victoria García, sin quizás ser transfronteriza, transmoderna en el sentido actual de las palabras, resume un poco la esencia del dialogismo que podrían ser o que deberían ser las fronteras. Y terminando ya, de lo diagético a lo real, quizás falta mucho que recorrer, pero la escritura entonces hispano-marroquí mexicana entonces nos señala el camino que deberíamos seguir, que es un poco el título del seminario, seguir escribiendo horizontes. Muchísimas gracias por la amabilidad y siento mucho abusar tanto del tiempo. Muchísimas gracias. No sé si puedes escuchar los aplausos en la sala. Muchas gracias por presentarnos esta autora tan compleja y que nos hace ver pues un nuevo prisma identitario que quizás es menos conocido, ¿no? Este paso de España a Marruecos y después a México, porque ya no solamente es un cambio de 3 países, sino de 3 continentes, con lo cual es algo realmente complejo. Muchísimas gracias por tu interesante ponencia y vamos a seguir con la tercera. Yo os voy poniendo a través del chat el tiempo que falta, pero creo que no lo miráis, así que os voy a pedir que por favor lo miréis, así no tengo que interrumpiros, porque además os interrumpo con un micrófono, que es algo que impone mucho. La siguiente ponencia viene a cargo de Inmaculada Caro Rodríguez, que es doctora por la Universidad de Sevilla con la tesis La poesía de autoras británicas de los 80 y 90 del siglo XX y tiene una carrera consolidada en lo que es el estudio de la figura de la mujer desde diferentes prismas. Por ejemplo, puedo destacar sus estudios como Las mujeres en la obra de Yo Claudio, de Robert Graves, Virginia Woolf y la escritura terapéutica, Estudiando a Mary Ward, defensora de la educación de las mujeres, La consecuencia de la imposición del matrimonio en las obras de Paquita de Carolina Coronado y Julia, o Los subterráneos del castillo de Mazzini de Anne Radcliffe, Visión de la mujer en los videojuegos, que me parece muy interesante, y la aplicación del objetivismo en la detección de micromachismos. Es decir, que hay aquí todo un abanico muy grande que le agradezco ya porque nos ayuda mucho a completar este prisma. Y hoy nos va a hablar de travesías de la identidad y la frontera. Sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias Rita, muchas gracias por haberme invitado a estar aquí de manera virtual con todos ustedes y como bien has comentado voy a desarrollar un poquito este tema sobre travesías de la identidad y la frontera, la poética del viaje en las cartas de Mary Wollstonecraft. Decir primeramente que esta autora quizás la conocen Perdona, ustedes. Inmaculada, Sí. perdona, no sé si puedes poner la presentación un poquito, quizás Más en grande. presentación. Sí, tengo también el PowerPoint por si acaso a lo mejor quizás venga mejor que esto, ¿vale? Voy a Vale. ponerlo. Porque digo, lo tengo en PDF, digo, lo mismo se ha ajustado un poquito mejor, pero bueno, voy a ver si con el PowerPoint pues Vale. va mejor. A ver, voy a abrirlo y voy a ver si podemos. Voy a compartir pantalla. A ver, vamos a ver si así va mejor. Y Sí, si le das va ahora mejor. a presentar, yo creo Vale, que lo veremos completo. vale, pues a ver si En así. desde, Sí, aquí me parece, ya que va a ser que sí.
Sí, si le das a desde el principio o desde la diapositiva actual, Sí, lo pero ves allí. como estoy compartiendo pantalla, pues Ah, no pasa nada. Puedes igualmente dándole desde el principio. No sé si lo ves que es la primera opción debajo de archivo. sí. Ahí. Vamos a ver si ahora sí me dejas. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, como comentaba, Mary Wollstonecraft quizás la conocen ustedes por la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, que es, por supuesto, un referente del feminismo actual, aunque ella no tenía la conciencia de feminismo, porque es que además no existía esa palabra, pero bueno, la verdad que durante toda su vida desarrolló pues, ese espíritu de búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres. Y uno de los aspectos que a ella le consideraba que enriquecía tanto a nivel personal como a nivel espiritual e intelectual, de formación, de incluso para el bienestar físico, era el viaje. Y eso lo hemos descubierto investigando sus escritos epistolares, porque realmente ella, el escrito que se hizo conocido y que más tiene acceso a la crítica es el de la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Entonces estas cartas ella no tenía la intención de publicarlas, ¿no? Referente a los viajes. Bueno, podemos decir que no solamente pues, era pues, una escritora pues, que se dedicaba a decir relatos o algo así, sino que tenía una filosofía, podemos considerarla una filósofa, y las cartas que hemos conservado, que se publicaron después de su muerte, vemos cómo explora cuestiones personales que incluso se pueden utilizar a nivel terapéutico en la vida actual. Y pues este proceso de autoconocimiento de los beneficios de viajar están totalmente expuestos en su obra epistolar, aunque ella no tenía la intención de publicar, era una cosa a nivel privado. Entonces, por eso vemos a lo mejor alguna cuestión pues que es más de tipo que, claro, a nivel privado pues no se cuida el estilo como cuando se va a publicar. Entonces, bueno, pues los objetivos de este análisis epistolar que tengo realizado de esta autora es cómo se puede vincular el viaje con el autoconocimiento. También el hecho de analizar la resistencia de los límites sociales impuestos a la mujer, porque el viaje y la mujer en aquella época, estamos hablando de la Ilustración, estaban totalmente pues, fuera de lugar. Y después vemos cómo el lenguaje, aunque curiosamente, como he comentado antes, era una experiencia totalmente privada, pues ella lo utiliza como autoafirmación como mujer. El contexto social, como he comentado antes, estamos en la Ilustración y entonces el énfasis en el individuo pues se empieza a ver de otra forma y se cuestiona también, empiezan a cuestionarse el rol de la mujer en la sociedad. Entonces, si tenemos en mente que ya teníamos a una figura francesa como Olympique de Gouges, que estaba cuestionándose pues que también la mujer, ¿por qué va a haber que tener a una mujer aislada y no puede participar en igual de condiciones con los hombres? Pues este tipo de reflexiones también las compartía Mary Wollstonecraft y entonces pues todo esto lo va plasmando en estas obras que ella realiza durante sus viajes al norte de Europa. Entonces, era el hecho de tener la valentía de viajar, pues ya también era una transgresión, una subversión en aquella época, porque era prácticamente imposible, más teniendo en cuenta que ella realizó el viaje acompañada de su pareja, que a efectos de aquella época era su amante, porque no estaban casados, y este señor con el que hizo el viaje era Gilbert Imlay. Entonces, ella escribe estas cartas escritas durante una breve estancia en Suecia, Noruega y Dinamarca. Es un título que se le ha dado actualmente por parte de la crítica, porque como
insisto, ella no pensaba para nada en publicar estas cartas. Entonces, bueno, pues en estas cartas vemos un espacio de reflexión en el que ella se plantea las ventajas de estar en contacto con otros países como enriquecimiento. De hecho, ella decía una frase muy concreta: cuanto más mundo veo, más convencida estoy que la civilización es una bendición, nunca suficientemente estimada por aquellos que no han participado en su progreso. Entonces ahí vemos cómo ella es consciente de que es necesario viajar para adquirir una perspectiva pues, más amplia del mundo, para salir de lo que está socialmente establecido como óptimo y no óptimo. Entonces, ella describe los paisajes que ve y a la vez que esto es algo que se desarrolla después posteriormente en el romanticismo, se llega a la introspección, pero ella incluso ya estaba realizando aspectos que ya posteriormente darían pues, a más amplios rasgos los románticos como William Wordsworth. Entonces ahí vemos un paisaje externo y un paisaje interno, el paisaje de la propia autora, pero que seguro que muchas personas, ya sean hombres y mujeres, leen estas cartas y se pueden identificar con ese proceso de autoconocimiento que le inspira a la autora el paisaje. Entonces, pues bueno, hace énfasis en la mujer porque en aquella época estaba en una situación de desigualdad y lo que ella estaba haciendo era una transgresión. Digo que estos viajes se realizaron con un señor con el que no estaba casada. Ahora mismo es absolutamente normal, pero en aquella época le podía haber costado pues, un disgusto, como le ocurrió a Olympique de Gouges cuando escribió La defensa de la educación de las mujeres, que le causó la muerte. Tenemos en estas cartas que hay una resistencia a lo establecido y una autoafirmación como mujer. Entonces, ya el viaje, el mero hecho de viajar ya era un acto transgresor en sí mismo, porque debería haber estado pues, en el ámbito doméstico y el que debería haber viajado era este señor, según los parámetros de aquella época, su pareja, Gilbert Imlay. Ella toma la palabra escrita como una forma también de desahogo, porque también a nivel personal ella tenía altibajos en la relación con Imlay, y también el hecho de escribir era una forma de terapia para ella, también para desahogarse, en esos momentos en los que ella no se sentía bien con su pareja, pues ella escribía, inspirada por el paisaje. Entonces la tomamos como precursora del pensamiento feminista dentro del protofeminismo sin ella ser consciente, pero era totalmente lo que consideraríamos ahora pues una mujer feminista. Hablamos de poética del viaje porque estas cartas, aunque estaban hechas en el ámbito privado y sin intención de publicarlas, pues están hechas como si fueran a publicarse, debido a la riqueza estilística que contiene. Entonces, ese desplazamiento físico a los países nórdicos de la autora constituye una metáfora de cambio personal. Ella nota que con las distintas experiencias que está viviendo se está convirtiendo en una mujer pues mucho más completa en todos los niveles, nivel físico, mental y espiritual. Entonces, pues el viaje es este vínculo que la transforma. Y entonces ahí en todas sus cartas vemos la relación entre lo que es el yo, la reivindicación del yo, de saber las necesidades que yo tengo, con independencia que esas necesidades coincidan o no con lo establecido, en qué espacio estoy, en este caso en otro espacio diferente, y cómo la escritura le ayuda a expresar, a sentirse pues mucho más completa por el hecho de escribir, por el hecho de sentirse mejor y como terapia, como he comentado. Había momentos en el viaje en el que estaba teniendo problemas personales con su pareja. Bien, entonces, estas cartas que conservamos de esta autora, pues constituyen un testimonio de exploración e identidad.
porque además era una forma también de reafirmarse frente a la sociedad opresora que relegaba a la mujer a un segundo plano con respecto al varón. Ella era consciente además que lo que estaba realizando era un acto de rebeldía, que podía costarle como mínimo la encarcelación. Y entonces, ahora mismo estas cartas que ella no tenía intención de publicar, que están totalmente publicadas, sí que se consideran un aporte a la literatura de viaje y además a la teoría feminista, junto con el resto de sus obras, pero esto es un testimonio único que ella no tenía ni pensamiento de que iba a calar tanto en la actualidad, aunque sí que es cierto que se ven ensombrecidas por la reivindicación que presentó de la educación en igualdad de condiciones, de la vindicación de los derechos de la mujer. Entonces, bueno, pues esta obra la podemos considerar, aunque no tienen una conexión entre sí, o sea que vemos que podemos leer una sola carta sin tener la dependencia de leer la siguiente, porque son totalmente distintas. Paradójicamente, también comentarles que a pesar de que ella pues era tan consciente de que la mujer pues tenía que ser totalmente independiente, tenía momentos de altibajos. De hecho, llegó a cortar la relación después de estos viajes con Gilbert Imlay, e incluso intentó suicidarse, porque había momentos en que ella misma tenía apego emocional. Lo que pasa que al final tuvo la suerte de salir de esa crisis y bueno, como saben, es la madre de Mary Shelley, aunque Mary Shelley no llegó a conocerla porque murió de parto cuando bueno, ya ella tuvo una nueva pareja que era William Golding y nació Mary Shelley, pero no llegó a tener contacto con Mary Shelley, pero Mary Shelley sí que leyendo los escritos de su madre, pues la tuvo también pues como un referente de mujer independiente, luchadora y transgresora. Y también de alguna manera pues Mary Shelley siguió la línea, aunque quizás no tan desde esta perspectiva tan arriesgada, porque ya les digo, estas cartas, el hecho de viajar, el hecho de escribir la vindicación de los derechos de las mujeres, podía haberle hecho tener el destino de Olympique de Gouges. Afortunadamente no pasó y hoy disfrutamos de todas estas cartas, de todas estas obras que nos dejó la autora, que hoy en día, pues bueno, como filósofa tiene la consideración que puede tener actualmente pues un filósofo como Rousseau, por ejemplo. Entonces, lo que pasa que bueno, no está presente en los libros de filosofía. Actualmente pues se está también revisando el canon y podríamos incluir perfectamente como filósofa ilustrada a Mary Wollstonecraft, perfectamente. ¿Vale? Pues esto era lo que quería comentarles básicamente. Muchas gracias por su atención y por supuesto que estoy abierta a cualquier tipo de pregunta, comentario que puedan ustedes considerar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada Inmaculada, por esta presentación y por darnos a conocer otra figura que al final pues viene a confirmar un poco lo que decíamos, que existían esas mujeres, simplemente que al no estar incluidas en el canon pues parece que no estaban ahí, pero sí que estaban y se hacían el hueco como podían. Así que hay que revisar el canon. Eso creo que es la conclusión que todas sacamos en estas dos jornadas. Bien. Pues vamos a la última ponencia del bloque 4 y después será el momento para que saciéis vuestra curiosidad con preguntas. Voy a presentar ahora al siguiente ponente, Juan Ignacio Torres Montesino, que es un especialista en la traducción y un investigador independiente. Ha participado en congresos, por ejemplo, con una ponencia sobre Pilar Bonet, una corresponsal viajera por la provincia soviética durante la perestroika.
Ha realizado publicaciones como por ejemplo El paisaje y su nostalgia, El viaje al tren huyero de Jesús Díaz Fernández en relatos de viajes y novela. Asimismo ha reseñado por ejemplo El último verano de la URSS de Sara Gutiérrez o también Mi amor, la osa blanca de Vitaly Shentalinsky, que espero haber pronunciado bien. Y hoy nos va a presentar una conferencia que se llama Conciencia de frontera en la aguja dorada, el viaje a Leningrado de Montserrat Roig. Juan Ignacio, ¿nos escuchas? A ver, ¿sí? Ahora sí, te Sí, escuchamos, pero no te sí. vemos. Pues, a ver, Tienes la cámara desactivada. estoy intentando activarla. A ver, No, a ver. ahora, Perfecto, te vemos, perfecto. sí. Adelante. Disculpa, Rita, por estos inconvenientes sobrevenidos. Es Bueno, normal. en primer lugar, darte la enhorabuena por esta convocatoria, agradecerte también la posibilidad de poder participar en ella y no solo participar, sino aprender de las comunicaciones y ponencias que me han precedido. Como ha señalado, el título de la comunicación versa, mejor dicho, el contenido de la comunicación versa sobre el libro La aguja dorada de Montserrat Roig. Montserrat Roig fue una escritora que nació en Barcelona en el año 1946 y falleció en 1991. La aguja dorada, o su versión original en catalán, La agulla daurada, fue un libro que se publicó en 1985 y que narraba la estancia de casi 2 meses en Leningrado de la autora 5 años atrás. En esta vertiente ensayística y periodística, la obra, La aguja dorada, enlazaba con otro libro de la autora, que es Los catalanes en los campos nazis, lo cual en ambos casos destacaba o destaca el interés de la escritora por una época, la Segunda Guerra Mundial, y las consecuencias de lo que ya Hannah Arendt denominara la banalidad del mal por parte nazi, como señalo en estos dos casos, la aguja dorada durante el sitio de Leningrado y los catalanes en los campos nazis, como bien refleja el título de la obra. Una de las peculiaridades de Montserrat Roig es que en gran parte de los relatos de viaje que se han centrado en el paisaje de la Unión Soviética han tratado de explicar no solo la relación con el paisaje, sino con el sistema político y el devenir del sistema soviético, la evolución. Hay dos periodos fundamentales. La década de los años 20 del siglo pasado, cuando se ha instaurado el régimen soviético, y fundamentalmente también ya en el último cuarto del siglo XX, cuando tras durante el mandato de Mikhail Gorbachev, se pone en marcha la perestroika y ello conducirá a la disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, Montserrat Roig trata un periodo concreto, la Segunda Guerra Mundial, y en concreto el sitio de Leningrado, que aconteciera entre 1941 y 1944. Por tanto, la aguja dorada despliega como motivo del viaje la invitación que la editorial Progress de Moscú le hiciera a la autora para escribir un libro sobre el sitio de Leningrado durante la ocupación de la Unión Soviética. Y así lo detalla Montserrat Roig al comienzo del libro. A partir de dicho propósito y dicho encargo de la editorial Progreso, se desarrolla su condición de escritora viajera, dado que la aguja dorada es el relato de su viaje y sobre todo del periodo en que reside en la ciudad soviética. En este sentido, voy a hacer un inciso. Durante toda la comunicación, ya está presente en el título, se habla de Leningrado. Hoy es la ciudad de San Petersburgo, que recuperara el nombre original tras la disolución de la Unión Soviética, y
constitución de la Federación Rusa. Sin embargo, la obra, lógicamente, por el momento en que se escribe, el momento del viaje a Leningrado, del viaje a la ciudad, se habla de Leningrado y durante toda la exposición voy a hacer referencia a Leningrado y en ningún momento a San Petersburgo. La consecuencia de este, si he señalado con anterioridad el motivo del viaje, la motivación que lleva a Montserrat Roig a Leningrado, en el prólogo de que ella titula a manera de aviso, a modo de aviso, la consecuencia de este viaje y de esta iniciativa viajera es la pasión, el enamoramiento que tendrá Montserrat Roig por la ciudad de Leningrado. Una consecuencia que se retrotrae al inicio del viaje, que tiene lugar el 17 de mayo de 1980, y tras un breve paso por Moscú, en el que tiene lugar un encuentro con un exiliado español desde la Guerra Civil, Montserrat Roig va a constatar, ya una vez que ha llegado a Leningrado, que estaba en Rusia e inicia, como ella misma señala, un viaje de iniciación. De hecho, el título La aguja dorada proviene de la aguja del almirantazgo, que es un monumento en la ciudad, en Leningrado, que es el primer monumento, la primera visualización que ve de la ciudad soviética. Y la primera impresión que le causa es, como ella misma narra, una impresión de tristeza. Establecida esta introducción sobre la escritora y sobre el libro de La aguja dorada, el análisis permite reflexionar sobre la idea de frontera. Y en el texto sobrevuelan dos elementos de observación. Un primer momento sería la frontera como un concepto físico o geográfico que atestigua el carácter limítrofe de dos territorios. En este sentido apenas se menciona en la obra de Montserrat Roig, apenas se habla de la frontera de Karelia y del interés de algunas personas provenientes de Finlandia que acuden a la Unión Soviética fundamentalmente a beber vodka. Un segundo elemento sería la propia frontera de carácter ideológico. Se trata de una época que puede concretarse en lo que se ha denominado como el estancamiento de Leonid Brezhnev, que acabaría en 1982 y que se sitúa durante la Guerra Fría y que establece también dos sistemas sociopolíticos de carácter diferente. Ello se va a reflejar en la obra, pues, en los aspectos cotidianos. Montserrat Roig habla de las colas que percibe y que ve durante sus paseos por la ciudad, pero también en un ámbito o en una intuición geopolítica, y señala que los intérpretes que se ocupan de ayudarla en sus conversaciones en ruso, pues pueden incluirse, enmarcarse en un imaginario que los considera como agentes de la KGB y en un imaginario, como señalo, que proviene de la novelística, de las novelas protagonizadas por James Bond. Este contexto de Guerra Fría también es muy específico en el año 1980, en el que se hacía referencia también a la Segunda Guerra Mundial como factor de consolidación nacional de la Unión Soviética en un periodo, me he referido antes a mayo de 1980, en el que faltaban 2 meses para la celebración de los Juegos Olímpicos de Moscú. Por lo tanto, esa proyección también está presente en la idea de frontera ideológica que intenta trasladar, o que traslada, mejor dicho, la escritora barcelonesa. Sin embargo, estas dos ideas que, como he dicho, sobrevuelan en el texto, hay que decir que en la aguja dorada, Montserrat Roig expone otra perspectiva en la descripción de la frontera. El concepto de frontera en este libro se basa en la percepción de la distancia y el viaje constituye una aproximación o un acercamiento sensitivo que difumina esta sensación. Las alusiones en este sentido a la frontera son breves, pero determinan el itinerario de la narración. La primera de ellas es la dedicatoria del libro. Es una dedicatoria que en catalán viene a decir als meus fills Roger i Jordi aquest llibre i un desig que puguen viure en un món sense fronteres. Este deseo de que sus hijos puedan vivir en un mundo sin fronteras es el marco que concentra el recorrido de la escritora viajera por Leningrado. Y de este modo manifiesta que deseaba llegar a Leningrado para descubrir lo que nos distanciaba.
En la conclusión de la primera parte del libro va a expresar también que comprendía que no había frontera entre la URSS y mi casa, pero aún tenía que descubrir la ciudad, las personas. En esta primera parte, por tanto, comienza el Montserrat Roig a adentrarse por la ciudad, desvelando lugares asociados, por ejemplo, a la historia de la ciudad, al poeta Alexander Pushkin, o caminando por la perspectiva Nevsky o el campo de Marte. De este modo une su propio tiempo, el tiempo del viaje y de la estancia en la ciudad, con el tiempo histórico de Leningrado. Sin embargo, esta idea de que no existe frontera lleva también o está aparejada a un conjunto de reflexiones que parecen contraponer el acercamiento que diluye la frontera con la conciencia de su identidad en la ciudad soviética. Comienza señalando Montserrat Roig que todo era diferente de casa y que era un viaje no solo a Leningrado, sino un viaje por el tiempo o un viaje en el tiempo y en el espacio. La escritora viajera siente añoranza y nostalgia como elementos constitutivos de ese viaje, porque define todo viaje fuera de casa como un viaje en el que confluyen el tedio y la nostalgia. Y de hecho le lleva a preguntarse qué hacía ella en aquella ciudad, cuando anteriormente ha manifestado ese propósito de escribir una obra sobre el sitio de Leningrado. Más aún, en este contexto, Montserrat Roig conoce la sensación de extrañeza y de ser ajeno. Me sentía extranjera, una turista occidental, e incluso le replican cuando intenta documentarse sobre el sitio de Leningrado que no está bien que una chica extranjera se interese por el sitio de Leningrado. Si bien hay que decir que durante una visita al Museo del Hermitage intenta poner cara de rusa cuando oye a su lado unas voces que comentan un cuadro en catalán. Por tanto, este equilibrio o este intento de buscar un equilibrio conduce a una reflexión. La propia escritora señala que aquel viaje era absurdo y es que existían diferentes realidades al otro lado de nuestra frontera. Con lo cual, establece una síntesis que va a calificar la idea de viaje y la de la frontera. Como he señalado anteriormente, Montserrat Roig habla de la ciudad de las personas. Y antes ya ha sugerido, y esto es un contrapunto a esa búsqueda del equilibrio entre la disolución de la frontera y la propia extrañeza, antes ya ha sugerido que comenzaba a integrarse, a sentirse bien o a coincidir con los parámetros de aquella ciudad y que no habría acudido, no habría ido a Leningrado si no tratara de encontrar respuestas a lo que buscaba. De hecho, va a establecer el propósito y la certidumbre concreta al comienzo de su estancia en Leningrado. Y señala Montserrat Roig: tenía miedo de pasar por aquel país sin retener las cosas y no los hechos, las personas en lugar de los datos, la vida antes que la historia, sin recorrer las calles con la mirada de los pies, cuando los pies hacen de ojos y te conducen a lo que desconoces, pero que buscas con inconsciencia. Por tanto, esta ciudad de las personas describen a través de los relatos el sitio de Leningrado por los hechos que le acontecieron y anula esa sensación de irrealidad que tenía desde que llegara a Leningrado. En este perfil del otro que contribuye a ese relato sobre el sitio de Leningrado hay que señalar fundamentalmente varios relatos, pero yo a título de ejemplo desearía señalar el que le hace una persona llamada Alexandra Koch, que era traductora y que también durante el sitio comprende la irrealidad del mundo leyendo el Quijote en la biblioteca de su casa, o la idea del hambre o el significado simbólico del pan, como ayer ya señalara Khadija Karsasi en su comunicación. Todo ello, estos relatos van a llevar a la conclusión del libro y de este análisis, en un epílogo del libro que lleva por título Sin fronteras. Montserrat Roig alude en este epílogo al escritor ruso León Tolstoy y al carácter incomprensible del alma rusa. De hecho, esta aproximación intertextual no es única en el caso de León Tolstoy, sino que acude con frecuencia a otro escritor ruso, Daniel Granin, y a su obra El libro del bloqueo. La escritora catalana traslada esa idea de León Tolstoy de lo incomprensible a su tarea de narrar el viaje a Leningrado.
para Montserrat Roig sería incomprensible no entender las historias que le habían narrado sobre el sitio de Leningrado, que son las que al final dan forma y enmarcan dicho episodio histórico, y contar con la mirada del propio sitio, es decir, adoptar la mirada del sitio. Por tanto, el motivo de su viaje no es simplemente escribir esa obra, sino que llega a ser llegar a conocer el sufrimiento de las personas que desde la voz de la mujer vivieran el sitio de Leningrado en una época distinta, 4 décadas antes, a la que constituye el motivo del viaje de Montserrat Roig. Como corolario, hay que decir que el libro acaba dando cuenta a la escritora de la redacción de la propia obra en Barcelona. Tras detallar algunos encuentros que ha tenido antes de finalizar, en los momentos finales de su estancia, con las personas que durante estos casi 2 meses han ido narrándole y detallándole los sucesos del sitio de Leningrado, la escritora viajera se pregunta si los recuerdos se han desvanecido y solo permanecen las sensaciones. Y se responde que existe, literalmente, que los recuerdos existen, que al otro lado hay una mitad de nosotros mismos. Y durante 2 meses soñé que era posible vivir sin fronteras. Por tanto, por consiguiente, a modo de conclusión, cabe apuntar que el sueño se mantiene y consolida la idea de la persona que acerca 2 geografías en este relato de viaje. La realidad no contradice los sueños de Montserrat Roig y con ella el deseo expresado ya en la dedicatoria a sus hijos al comienzo del libro, porque entiende el viaje y su relato como un proceso, como un mecanismo en el que las fronteras se han diluido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, por esta interesante ponencia. La verdad que ha sido un bloque muy completo. Creo que las 4 ponencias se han compaginado muy bien. Y voy a dar paso a posibles preguntas, observaciones, lo que queráis compartir con alguno de los ponentes, tanto en casa como aquí. Por ejemplo, sé que, no sé si Fanny está todavía con nosotras. Sí, aquí estoy. Sí, porque no sé que algunas personas, por lo menos aquí en la sala, no han tenido tiempo de tomar todas las referencias. Entonces, si pudieras repetirnos las referencias relativas a la mentalidad colonial de la época. Había en una diapositiva 2 referencias. Sí, voy ahora mismo. Claro, en el chat si las escribo, no, o queréis que comparta de nuevo. Ah, si las escribes en el chat podemos verlas también desde aquí, sí. Vale, pues Porque ahora, vemos todo. Perfecto, porque ahora he visto aquí unas caras de, ay, no me ha dado tiempo. vale, pues ahora las escribo en el chat las 2. Estupendo. Y si hay alguna pregunta, bueno, la verdad es que ha sido muy interesante porque nos ha permitido también ver la evolución a lo largo de diferentes épocas, cómo eso iba influyendo en la visión que las viajeras tenían de esas fronteras que cruzaban. Y también al mismo tiempo cómo el concepto mismo de frontera cambia, ¿no? También como nos decía Ahmed, por ejemplo, ahora estamos en una nueva época. Antes tenían que enfrentarse en primer lugar a una frontera física, porque las viajeras pues tenían que enfrentar la dificultad de viajar. Ahora, en cambio, esas fronteras son más bien simbólicas o interiores, con lo cual nos abren otro paradigma, ¿no? Y podemos estudiar un poco esa evolución. Sí, por aquí tenemos una pregunta, un segundo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Han estado muy, muy interesantes. Y quería preguntarle a Fanny
Bueno, yo soy Julia Morillo. Intervine ayer en una de las comunicaciones sobre Emilia Pardo Bazán y Aurelia Castillo. Mi investigación está centrada en las exposiciones universales y me ha interesado muchísimo tu ponencia, porque estas parisinas que viajaron a Oriente, no sé si en algún momento tú tienes constancia de que visitaran las exposiciones universales que se hicieron en París, en las que el orientalismo tuvo una importancia muy, muy importante. Y si ellas visitaron, bueno, tu ponencia me ha abierto la luz porque creo que puedo encontrar alguna referencia a ellas, pero ¿tú tienes constancia de que alguna de ellas visitara las exposiciones universales y encontrara allí algo de lo que ellas habían visto en sus viajes y hubieran dejado constancia de ello? Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Sí, pues justo ayer fue en tu comunicación cuando nos quedamos todos con las ganas de, de seguir escuchando que empezó a cortarse, así que bueno, muchas gracias porque era muy interesante, aunque fue solo el principio, pero ya lo escucharemos grabado. En cuanto a las viajeras, solo tengo de una. Louise Bourbonnot, ella sí hace referencia no a cosas que ella haya traído, porque de las viajeras que yo presento hoy, solo Marie Duch-Valvy con su marido traen, pues digamos, material, ¿no? Para los museos de Francia. Las demás no se lo habían pedido formalmente. Entonces, no, la única que tiene referencia con la exposición universal es Louise Bourbonnot. Es la única que te puedo dar como indicación. Luego, lo que sí es que algunas traen sus propios objetos y en el caso de Alexandra Davinel creó su propio museo. No tiene nada que ver con lo que dices, pero bueno, sí, no sé si te interesa ese sentimiento de querer demostrar, de querer, no sé, como yo lo veo también como un poco de pruebas del viaje, ¿no? Y de hazañas y pues bueno, Alexandra Davinel creó su propio museo que se encuentra actualmente en Digne-les-Bains, en Francia. Pero a nivel de exposición universal, bueno, también como algunas fue posterior el viaje, o sea, la única es Louise Bourbonnot, la única que tiene una referencia de, pues bueno, de observar un poco qué se presentaba ahí, de lo que ella había visto. Muchísimas gracias y tenemos otra pregunta por aquí. Hola, ¿se me oye bien? Sí, yo también quería darles las gracias a todos por las presentaciones que me han encantado. Y tengo una pregunta a Fanny también, porque yo soy Carolina Zygmunt y ayer hablé también de los viajes a Oriente. Y ahí lo que me ha interesado muchísimo, me ha gustado mucho que insistieras en esta visión anacronista, que a veces anacrónica, que podemos tener de juzgar las otras culturas o los otros relatos sin tener el contexto, lo que me parece como muy importante y como no podemos caer en esta tentación de juzgarlos con la perspectiva actual porque no sería del todo cierto. Pero a mí me interesó la cuestión lingüística, cuando ellas hablan de los indígenas con los que no se pueden comunicar porque se supone que hay que hablarles muy fácil, muy claro. ¿En qué idioma hay constancia en sus relatos? ¿En qué idioma se comunican? Porque es una cuestión como que me parece muy interesante. Entiendo que ahí los indígenas no hablan francés. Entiendo que no se trata de las colonias francesas. A lo mejor digo alguna tontería, pero sé que la India es la inglesa, luego las Himalayas me imagino que también es más influencia inglesa. Entonces, cuando juzgan el nivel lingüístico de de los indígenas, ¿a base de qué lo están haciendo? No sé si me he explicado, pero Sí, 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 es un poco esa idea, porque me ha encantado la cita, en plan, me ha fascinado la cita y digo, ahí hay referencia a la forma de hablar, al idioma indígena, a todo lo que sería la conciencia lingüística de los indígenas. Entonces, simplemente es eso, la cuestión lingüística.
Sí, pues muy interesante, sí, en inglés. Se dirigen siempre en inglés y de hecho hay también ejemplos de, pues bueno, de las palabras que les dicen en inglés. A veces ellas ponen esas indicaciones. Siempre se dirigen a ellos en inglés. A ver, no sé qué nivel de inglés tenían porque bueno, eso no se refleja en los relatos de viaje, pero sí, se dirigían siempre a ellos en inglés, por lo que has dicho, que allí las colonias eran inglesas y se imponía ese idioma, así que simplemente se dirigían siempre a ellos en inglés. Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos con un poquito de retraso, pero no tanto en comparación con ayer. Así que, como en el siguiente bloque finalmente vamos a tener 3 ponencias en lugar de 4, con lo cual vamos a ir bien de tiempo. Si os parece, vamos a hacer la pausa hasta las 12 menos 20. Así tenemos 30 minutos para poder tomar café y hacer un descanso. ¿De acuerdo? Nos vemos enseguida. Rita, Sí, solo soy Fanny de nuevo. sí, Solo decir, tal y como te comenté, tengo la jornada de salida profesionales aquí en la facultad y me había comprometido, por eso no estoy allí con vosotras, porque me hubiese encantado estar ahí y conoceros mejor, que al final, pues bueno, en presencial siempre mejor. Entonces, pues lo lamento mucho, pero no estaré en esa segunda sesión, pues me esperan para intervenir. eh, no te preocupes porque además vamos a seguir organizando más cosas y al final tendremos la oportunidad de conocernos todos en persona. Pues sí, espero, porque la verdad la espina se queda clavada. Me Claro. hubiera encantado ver a todos allí. Estupendo, pues que Gracias, vaya muy bien y a los demás nos vemos en un ratito. gracias a todas y a todos. Hasta luego.